Durante décadas, la mayoría de los cosmólogos ha defendido una misma narrativa. El universo comenzó con un estallido primordial, el llamado Big Bang. Pero para Roger Penrose, esa historia no solo es incompleta, sino profundamente equivocada. Desde su visión, aceptar sin más lo establecido es una forma de evitar las verdaderas preguntas. La imagen del Big Bang como un origen absoluto le resulta insatisfactoria, no por una rebeldía gratuita, sino por una razón más profunda. Las ecuaciones no cierran y las paradojas abundan. Penrose insiste en que el verdadero problema no está solo en cómo comenzó el universo, sino en cómo entendemos lo que significa un comienzo. La idea de una explosión inicial implica una condición especialísima, una singularidad con propiedades únicas, que sin embargo contrasta radicalmente con las que aparecen en otros contextos físicos, como los agujeros negros. Esa contradicción le resulta insostenible. Además, le desconcierta la confianza con la que muchos aceptan esas explicaciones sin cuestionar sus fundamentos. El modelo inflacionario, que busca justificar la uniformidad del universo en sus primeros momentos, le parece particularmente problemático. ¿Por qué funcionaría en una dirección y no en la otra?, se pregunta con escepticismo. La física, si pretende ser coherente, no debería operar con asimetrías arbitrarias cuando trata fenómenos universales. Para él, esa teoría falla en explicar aspectos fundamentales del cosmos. No creo ni una palabra, diría Penrose sin titubeos. Aquí comienza la ruptura. Penrose propone que el Big Bang no fue el principio de todo, sino apenas un capítulo más dentro de una secuencia cósmica mucho más vasta. Esta afirmación no nace de la intuición, sino de la revisión cuidadosa de lo que las teorías convencionales dejan sin respuesta. La ciencia, en su avance, necesita ideas arriesgadas, y si las ideas que parecen sensatas no resuelven los misterios, entonces quizás sea momento de considerar las que parecen imposibles. Mi idea es una locura, reconoce, pero inmediatamente añade: se necesita una idea loca, porque las convencionales no funcionan. Así se abre paso una visión radical, y no por capricho, sino porque la realidad, al parecer, no se ajusta a los moldes que hemos creado para comprenderla. Roger Penrose propuso una idea que transforma nuestra comprensión del tiempo y del universo. El cosmos no tuvo un verdadero inicio, sino que forma parte de una secuencia infinita de ciclos cósmicos llamados aeones. Cada uno comienza con su propio Big Bang y termina en un futuro tan remoto que la materia, el tiempo y la escala dejan de tener sentido. En su modelo, la cosmología cíclica conforme, CC, el universo se expande progresivamente hasta que toda la materia se desintegra. La energía se disipa y las partículas pierden su masa. Lo que queda es solo radiación, sin escalas físicas ni dimensiones definidas. En ese estado sin masa sucede algo insólito. El final de un universo puede conectarse matemáticamente con el Big Bang de otro. Lo que parecía el cierre absoluto es, en realidad, la antesala de un nuevo comienzo. Este enlace entre aeones es posible gracias a la geometría conforme, una herramienta que permite ignorar la escala absoluta y centrarse en las formas relativas. Penrose lo compara con las ilustraciones de Escher, donde ángeles y demonios se repiten hasta el borde, comprimiendo el infinito dentro de un marco. En la imagen 1, esta idea se ilustra como metáfora de cómo el espacio-tiempo se transforma al desaparecer la masa. Aquí, Penrose recupera el espíritu de figuras como Dirac, Einstein y Planck.
retoma sus visiones para plantear una continuidad cósmica que no depende del tiempo ni la materia, sino de la forma. Cuando la masa desaparece, solo queda la geometría del espacio-tiempo. Una de las claves del modelo está en cómo la masa define la escala. En física, medimos el tiempo y el espacio en función de la masa. Sin ella, no hay magnitudes absolutas, solo proporciones. Así, al final de un eón, el universo, desprovisto de estructura y masa, se convierte en una plantilla pura, lista para reiniciarse sin necesidad de una explosión o singularidad clásica. Penrose insiste, no se trata de metáforas, sino de consecuencias reales de las leyes físicas conocidas. Despojado de masa, el universo no se disuelve en la nada, sino que adquiere una estructura sin escala que puede ser la base de un nuevo ciclo. Este enfoque poco común retoma ideas profundas de la física clásica y les da un nuevo contexto cosmológico. Para Penrose, la clave no es inventar reglas nuevas, sino reinterpretar las existentes con valentía y claridad. Frente a esto, la física tradicional parece parcial. El modelo inflacionario, ampliamente aceptado, propone una expansión rápida inicial para explicar la homogeneidad del cosmos. Pero Penrose encuentra esta explicación insatisfactoria. Cree que no resuelve el verdadero problema del origen, ni aclara por qué el universo tiene un pasado tan especial. Si el universo anterior ya era extremadamente uniforme al finalizar, no hay misterio que resolver. Así, lo que llamamos comienzo es solo una transición suave, sin rupturas, entre un ciclo y el siguiente. Uno de los problemas más profundos de la física no está en las ecuaciones, sino en lo que se decide no mirar. Roger Penrose lleva décadas señalando una grieta en la mecánica cuántica, el colapso de la función de onda. Ese colapso es el momento en que una partícula deja de estar en varios estados posibles para convertirse en una realidad concreta. Pero, ¿qué lo provoca? ¿Cuándo sucede? ¿Qué lo decide? Las respuestas tradicionales evaden el problema. Algunos afirman que la medición lo causa. Otros sostienen que no colapsa en absoluto y que todas las posibilidades se manifiestan en universos paralelos. Penrose rechaza ambas. Para él, esas no son soluciones, sino excusas. La física ignora uno de sus mayores problemas, insiste, y lo hace porque enfrentarlo implicaría cuestionar sus propios fundamentos. Penrose sostiene que el colapso cuántico es un fenómeno físico real, no una cuestión interpretativa, y como tal, debe estudiarse con la misma seriedad que la gravedad o la termodinámica. Para reforzar su argumento, compara dos extremos del universo, el Big Bang y las singularidades de los agujeros negros. Ambos representan puntos donde las leyes físicas se rompen, pero no son equivalentes. En un agujero negro, la curvatura del espacio-tiempo se intensifica en una dirección, mientras que las otras pueden mantenerse estables. En cambio, en el Big Bang, todo colapsa. El espacio en todas sus dimensiones se reduce a un punto sin escala, forma ni dirección. Esta diferencia es clave. En los años 70, Belinsky, Lifshitz y Kalatnikov, con su modelo BKL, describieron cómo el espacio-tiempo se comporta cerca de una singularidad, mostrando un caos geométrico donde las direcciones se estiran y colapsan sin patrón fijo. Charles Misner también investigó esta dinámica bajo la relatividad general. Penrose encontró en estos modelos una pista. No todas las singularidades son iguales. El Big Bang parece ser una excepción. Su extrema simplicidad y uniformidad lo distinguen. ¿Pero por qué? ¿Qué lo hace especial?
Para Penrose, esto solo puede explicarse si aceptamos que el Big Bang no fue un estallido caótico, sino un estado altamente ordenado, y ese orden inicial puede estar vinculado al colapso cuántico. El universo no emergió del desorden absoluto, sino desde una condición precisa, y esa precisión no puede entenderse mientras sigamos ignorando el problema de cómo la realidad elige un estado entre todos los posibles. Este punto resulta incómodo para muchos físicos porque cuestiona la base misma de la mecánica cuántica. Reconocer un proceso físico detrás del colapso obliga a revisar una teoría que ha funcionado por casi un siglo. Pero para Penrose, evitar esa confrontación es renunciar a comprender lo esencial. La ciencia no avanza solo resolviendo ecuaciones. También necesita el valor de enfrentar lo que aún no encaja. En el corazón del universo hay un misterio sin resolver que no desaparecerá por ignorarlo. A veces, las ideas más profundas surgen en momentos comunes. Roger Penrose lo recuerda con claridad. Caminaba por Londres, frente a Bedford College, cuando algo hizo clic. Era 1964 y una intuición súbita le cruzó la mente. Esa idea daría lugar al teorema de las superficies atrapadas. Penrose descubrió que, bajo ciertas condiciones, el colapso gravitacional no podía detenerse. Si una región del espacio contenía una superficie donde toda la luz terminaba cayendo hacia adentro, entonces debía formarse una singularidad. No importaba la complejidad de la materia. La relatividad general lo exigía. Fue la primera demostración rigurosa de que las singularidades no eran artefactos matemáticos, sino consecuencias físicas reales. Aunque inicialmente pasó desapercibido, este hallazgo sería la base de los teoremas que desarrollaría más tarde con Stephen Hawking. Penrose admite que hay un tema donde lo malinterpretan más que en cualquier otro: la conciencia. Dice que es un terreno turbio y que a veces piensa que no debió meterse en él. Aún así, lo hizo, y ese camino lo llevó a una idea peligrosa. Entender no es lo mismo que calcular. Pero ese descubrimiento fue también una reflexión sobre la naturaleza del pensamiento. Aquel día no hubo cálculos ni pizarras, solo una comprensión clara, súbita. Fue entonces cuando Penrose empezó a preguntarse qué significa realmente entender. Años después, estudiando los teoremas de incompletitud de Gödel, encontró un paralelismo inquietante. Gödel había demostrado que todo sistema lógico complejo contiene verdades que no pueden demostrarse dentro del propio sistema. Y sin embargo, un ser humano puede reconocer esas verdades como ciertas. Esto llevó a Penrose a una conclusión provocadora. Hay límites que la computación no puede cruzar, pero la mente sí. Comprender no es lo mismo que calcular. Una computadora ejecuta reglas, pero no puede captar una verdad que está más allá del algoritmo. Lo ejemplifica con una frase autorreferencial. Esta oración no es demostrable. Si el sistema es consistente, la frase no puede probarse dentro de él. Pero desde fuera, entendemos que es verdadera. La mente parece operar más allá de las fronteras de los sistemas formales. Dirac, uno de los físicos más influyentes del siglo XX, también distinguía entre la belleza matemática y la comprensión real. Penrose retoma esa línea, convencido de que hay algo en la mente que no puede ser codificado. Esto no es una especulación filosófica. Si la comprensión humana no es computable, entonces la conciencia tampoco lo es. El cerebro no puede ser solo una máquina de reglas.
Desde ese paseo en Londres hasta Gödel, Penrose ha cruzado los límites entre física, lógica y mente. Y cuanto más lo hace, más claro le queda que entender es ver lo invisible y que la ciencia debe atreverse también a mirar allí. La clave del universo podría estar en una pregunta aún sin respuesta. ¿Es la realidad cuántica una posibilidad matemática o una estructura física concreta? Roger Penrose está convencido de que no se trata de una abstracción. Cree que estamos ante una manifestación real, activa, del mundo, y que entender cómo esta realidad colapsa podría revelar el origen mismo de la conciencia. La física cuántica, aunque extraordinariamente exitosa, no ha resuelto el enigma más profundo. ¿Qué ocurre realmente en una superposición cuántica? Cuando se dice que un electrón está en dos lugares a la vez, o que un vaso aún no decide hacia dónde cae, no es una metáfora. Es lo que predice la función de onda, el núcleo matemático de la teoría. Pero en la realidad que experimentamos, no vemos combinaciones de estados, solo resultados concretos. ¿Qué impone esa decisión? ¿Qué fuerza destruye la superposición y define un solo desenlace? Penrose no acepta que ese colapso ocurra por azar o por observación. Cree que debe haber una causa física real, un fenómeno objetivo. La superposición no es una mezcla pasiva, es una oscilación de la realidad entre múltiples futuros posibles. Y aquí introduce una idea radical. Es la gravedad la que colapsa la realidad cuántica. Imagina un objeto en superposición. Está en dos lugares, generando dos curvaturas distintas en el espacio-tiempo. Esa ambigüedad no puede sostenerse. Según Penrose, el espacio-tiempo no tolera esa contradicción por mucho tiempo. Cuando la diferencia entre las dos curvaturas supera un umbral, el sistema colapsa hacia una única posibilidad. Este colapso no es aleatorio ni provocado por medición externa. Ocurre espontáneamente, gobernado por la estructura misma del universo. Cuanto mayor sea la masa implicada y por tanto la curvatura, más rápido será el colapso. Penrose desarrolló esta teoría junto al anestesiólogo Stuart Hameroff. Juntos propusieron ORC-OR, reducción objetiva orquestada, un modelo según el cual ciertos procesos cuánticos ocurren en el cerebro y podrían dar origen a la conciencia. La propuesta es audaz. La conciencia surge cuando una superposición cuántica en el cerebro colapsa por efecto gravitacional. En ese instante, emerge una experiencia subjetiva. No es una teoría computacional. No se trata de procesar información. Penrose afirma que la conciencia no es computable. No puede ser replicada por algoritmos ni simulada por inteligencia artificial, porque depende de un fenómeno físico real que ningún sistema formal puede reproducir. Como diría Gödel, hay verdades que no pueden demostrarse dentro de un sistema, pero que una mente puede reconocer. Así también, hay procesos físicos no computables que están en la raíz de la experiencia consciente. Si Penrose tiene razón, entonces la conciencia no es un accidente ni una ilusión. Es parte activa de la realidad cuántica del universo. Cuando levantas un brazo o decides parpadear, sientes que fue una decisión consciente. Pero los experimentos dicen otra cosa. En los años 80, Benjamin Libet colocó electrodos en los cerebros de voluntarios y descubrió algo asombroso. El cerebro comenzaba a prepararse para la acción antes de que la persona sintiera haber tomado la decisión. Esto desafía por completo nuestra idea del presente. Lo que creemos experimentar como ahora es, en realidad,
el resultado de procesos neuronales que ya ocurrieron. Nuestro sentido del presente, entonces, es una reconstrucción, un ensamblaje temporal que organiza eventos pasados como si fueran inmediatos. Roger Penrose retoma estos resultados no como una simple curiosidad científica, sino como una ventana hacia algo más profundo, la naturaleza de la conciencia y su relación con el tiempo. Desde el punto de vista clásico, el modelo de Hodgkin y Huxley, por ejemplo, las neuronas actúan mediante señales eléctricas y químicas que siguen un flujo claro de causa y efecto. Pero esa mecánica no explica por qué hay una experiencia consciente asociada al resultado. ¿Por qué sentimos el tiempo como continuo? ¿Cómo se organiza una secuencia subjetiva de momentos a partir de procesos cerebrales fragmentarios? Penrose propone que la clave podría estar en estructuras diminutas dentro de las neuronas, los microtúbulos. Estas fibras, presentes en las células piramidales del cerebro, fueron durante décadas consideradas simples andamios celulares. Pero Stuart Hameroff, anestesiólogo y colaborador de Penrose, sugirió que podrían operar como procesadores cuánticos, capaces de mantener estados de superposición. Si esto es cierto, entonces cada momento consciente podría ser el resultado de un colapso cuántico dentro de los microtúbulos. Y ese colapso no seguiría necesariamente la flecha clásica del tiempo. La conciencia podría estar organizando el pasado cercano en un presente subjetivo, cosiendo la experiencia desde dentro. Es por eso que Libet observó que el cerebro actúa antes de que pensemos que decidimos. La conciencia no está reaccionando a los hechos, sino reordenándolos para crear la ilusión de continuidad. Penrose señala que este reloj interno podría estar utilizando procesos que no se rigen por el tiempo lineal, sino por una lógica diferente, aún no comprendida por la física convencional. La conciencia, entonces, no es solo percepción, es integración, reordenamiento, sincronía cuántica. Si el tiempo está roto en nuestra cabeza, como parece indicar la neurociencia, no es porque el cerebro falle, sino porque está operando en una dimensión del tiempo que aún no entendemos. Y comprender esa dimensión podría ser el próximo gran paso en la física de la mente. En el mundo de la física teórica, los nombres pesan. Hawking, Witten, Wheeler, Dirac, Feynman. Figuras inmensas que han marcado el rumbo del pensamiento científico. Pero Roger Penrose no cree en la autoridad como argumento, cree en las ideas. Y cuando no está de acuerdo, lo dice. Durante décadas, Penrose ha sostenido posturas que incomodan al consenso. Donde muchos ven paradojas irresolubles, él ve errores de planteamiento. El ejemplo más claro, el debate sobre la pérdida de información en los agujeros negros. Para gran parte de la comunidad científica, esto representa uno de los problemas más profundos de la física moderna. Pero Penrose es tajante. No es una paradoja, es estúpido. Según él, la idea misma de que un agujero negro deba preservar información como si fuera una computadora cósmica está mal enfocada. La evaporación de un agujero negro no requiere que todo lo que cayó en él se conserve como datos. La física puede aceptar pérdidas, siempre que entienda qué se pierde y cómo. Sus desacuerdos no se detienen ahí. En la famosa conferencia de 1988, cuando Edward Witten propuso su constante negativa como base de la teoría de cuerdas, Penrose le respondió con frialdad matemática: eso no tiene sentido. Para él, esa propuesta, aunque elegante desde el punto de vista algebraico, no tenía un sustento geométrico real. No representaba ninguna estructura que pudiera encontrarse en la naturaleza. Ahí está el corazón de su crítica.
Penrose ha defendido siempre una visión geométrica del universo, curvas, espacios, estructuras que pueden visualizarse, no solo manipularse con símbolos. Su modelo de Twistors, por ejemplo, parte de una intuición visual sobre la naturaleza del espacio-tiempo, en contraste con la abstracción extrema de la teoría de cuerdas. También ha cuestionado la confianza ciega en las simulaciones y la computación, especialmente en lo que respecta a la conciencia. La inteligencia artificial, dice, no es conciencia, no porque falte poder de cálculo, sino porque falta lo esencial, un proceso físico no computable. Para Penrose, pensar que un algoritmo pueda volverse consciente es no entender qué es la conciencia. Incluso científicos como Eugene Wigner, que afirmaron que la mente debe formar parte de la física cuántica, han sido ignorados o malinterpretados. Penrose retoma esas ideas no como una postura filosófica, sino como una necesidad física. En su visión, la ciencia necesita coraje para ir más allá de las modas, los consensos y las figuras intocables. La física no está para rendir culto, sino para comprender. Y comprender implica a veces decir lo que nadie quiere oír. Este viaje termina donde quizá debería comenzar la ciencia, en la duda. No la duda superficial, sino la que empuja a mirar más allá de lo aceptado. Porque si algo nos enseña Penrose, es que incluso entre gigantes, la claridad no viene del ruido, sino de atreverse a pensar diferente. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.